Hoy les quiero hablar de un tema que es bien importante, dado que me dedico a la educación sexual, y que es quizá uno de los motores que nos invita hoy día a ser partícipes de estos procesos. Esto tiene que ver con la posibilidad de las infecciones de transmisión sexual o antiguamente conocidas como enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué son? ¿Cómo afectan? ¿Y de qué manera prevenirla? Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Primero, hay que decir que las infecciones de transmisión sexual o ITS son infecciones que se contraen precisamente a través de vías sexuales. Esto puede ser por coito o puede ser que el coito implica el sexo por penetración o también por sexo oral o sexo anal. De esta forma podemos entender que cualquiera de estas infecciones puede ser prevenida si utilizamos correctamente los métodos de barrera o de prevención, dado el condón masculino o femenino, o tenemos principalmente una actitud responsable frente a la sexualidad. Cuando a mí me preguntan cuál es la manera más efectiva de evitar una infección de transmisión sexual, yo tengo que decirles que la única 100% segura es no tener ningún tipo de relación sexual. Ahora, si ya han elegido tener una vida sexual o nuestros jóvenes quieren tener una vida sexual con sus parejas, es importante que les demos a conocer los siguientes datos. Primero, en Chile, las infecciones de transmisión sexual lamentablemente han ido creciendo. O sea, los casos diagnosticados han sido mayores. Fíjense en esto, hasta el 2015 la mayoría de las ITS, excluyendo el VIH, obviamente que eso es otro tema, se habían mantenido con algunas subidas, bajadas, por lo tanto estaban estables. Sin embargo, desde 2015 al 2017 se vieron aumentos en las cifras de salud pública en cuanto a ITS que son bastante alarmantes. Quiero decir lo siguiente, la mayoría de la gente piensa que el VIH, algunos le dicen SIDA y eso es un error, el VIH es la infección, es la ITS con más diagnóstico en el país en población juvenil, hasta los 40 años. Eso es un error. La infección de transmisión sexual que tiene mayor tasa de diagnóstico en Chile desde 2015 es la sífilis. Usted preguntará, ¿qué es la sífilis? Bueno, es una infección bastante antigua. Si ustedes leen, por ejemplo, la historia de Napoleón Bonaparte, les va a aparecer el tema del sífilis en Europa antigua. Y efectivamente la sífilis había sido bastante controlada en el mundo entero. Sin embargo, ha subido en Chile en los últimos años, y especialmente en población adolescente, donde pueden estar nuestros hijos. Entre los 15 y los 39 años, estas infecciones están atacando y ahora hay un problema mayor. Están apareciendo nuevas formas de esta infección que son resistentes a los antibióticos, por lo tanto no es tan fácil ahora el tratamiento. Además de la sífilis, ha crecido la infección por gonorrea, esto sí de los 20 años en adelante, y el VIH, que ustedes conocen muy bien, también ha ido creciendo, como digamos en un carril aparte, con una visibilidad distinta, y esto ha llegado a que la población mayor de 20 años tenga un aumento sistemático durante más de 10 años del VIH. Otra de las enfermedades o infecciones más bien de transmisión sexual que ha ido creciendo es la hepatitis B y la hepatitis A. Cosas que también estaban bastante controladas hace un tiempo, por vía sexual casi no se transmitían y hoy día tenemos nuevos casos. Todo esto nos lleva a pensar lo siguiente, ¿qué pasó? ¿Perdimos el miedo? ¿Perdimos la conciencia sobre estas infecciones? ¿O simplemente nos quedamos dormidos en los laureles pensando que ya este era un tema controlado desde la salud pública y desde la educación? La respuesta a esa pregunta es compleja, sin embargo el desafío es urgente. ¿Qué tenemos que hacer hoy para que nuestros jóvenes y nuestros futuros adultos tengan conciencia, y nosotros mismos, que las infecciones de transmisión sexual pueden aparecer en cualquier momento y están hoy día en el país? Punto 1. Conciencia de riesgo. Es muy habitual tratar de enseñar estas cosas, explicarle lo que es el VIH, lo que es la sífilis, la gonorrea desde lo biológico, ¿no? desde la parte de cómo es el virus, cómo ataca, pero muy pocos colegios, muy pocas familias hacen el esfuerzo de entender las decisiones sexuales que hay detrás de los jóvenes y la consecuencia que ellos ven en sus actos. Lamentablemente la sexualidad ha sido asociada a más bien lo perverso, lo escondido, lo secreto, y cuando los jóvenes descubren que hay un placer en el encuentro sexual, que hay un placer en la intimidad, las infecciones de transmisión sexual pasan a segundo plano. Pareciera que son más bien de esta lógica del terror y no de la realidad. Eso es un error increíblemente riesgoso. Tenemos que hablarle a los jóvenes
que cada acto sexual puede tener una consecuencia, no solamente el embarazo, del que vamos a hablar en otra cápsula, sino que también en el encuentro corporal existe ciertos fluidos, hay sangre, hay distintos componentes que se van a traspasar. Y si una de estas dos personas tiene alguna infección, lo más probable es que la otra persona se contagie. Por eso, no es exagerado decirle a los chicos y a las chicas que cada relación sexual coital, anal u oral tiene su riesgo. ¿Cuál es la manera entonces de enfrentar esos riesgos de manera responsable? Primero, entender que la sexualidad no es un acto como cualquier otro, no es un acto que uno pueda decir voy a hacerlo, no pasa nada. Hay una responsabilidad sexoafectiva en cada acto sexual. Por lo tanto, más allá también de lo biológico, hay repercusiones a nivel psicológico, a nivel afectivo, que deben considerarse antes de tomar cualquier decisión. Segundo, las decisiones sexuales tienen una conducta que no es inocua. Eso significa que cualquier conducta sexual puede tener una consecuencia inmediata. Esto es relevante. Si nosotros usamos correctamente los preservativos, y voy a decirlo de esta manera, no solamente masculinos, también hay preservativos femeninos, hay que conocer y hay que educarse en el nivel de efectividad que estos tienen. Ya lo dije al principio, el método más efectivo, 100%, es no tener relaciones sexuales. Luego de eso ya la efectividad no es del 100%, por lo tanto, usar un condón no solamente requiere que esté durante todo el acto sexual, sino además que esté bien puesto y tenga las condiciones necesarias para proteger. Y eso es mucho más complejo de que solo ponerse un condón en el momento del coito. Tiene que ver con el almacenamiento, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la marca, tiene que ver con distintas razones. Por eso no es solamente hablar de cómo se pone un preservativo, sino el por qué tenerlo, el para qué tenerlo y el ser responsable en el uso. Una indicación que hay que dar a los jóvenes: nosotros no queremos reprimir su sexualidad, pero si vas a tener una relación sexual, sepas bien y puedas, ojalá, haberlo ya pensado antes, cómo, con quién, para qué, dónde y con qué protección. Si no tengo esas 5 características o preguntas ya bien respuestas, es preferible tomar otro tipo de conducta, quizá una conducta sexual que no tenga penetración o que no tenga un acto físico tan evidente, ¿no? Que puede ser caricias sexuales, pueden haber otro tipo de manifestaciones que mantengan el placer de la relación, sin embargo no arriesguen tanto como para llegar a un tipo de infección. Lo otro muy interesante es decirle a los jóvenes, cuando inician su vida sexual o la quieren iniciar, que se hagan un test y que este test lo hagan sistemáticamente. No es un test fácil, no es un test rápido, es un test que tienen que hacer en un consultorio, en un hospital o en una clínica. A veces tiene un costo importante para las familias, pero que debería hacerse si se va a iniciar una vida sexual o si se va a mantener. Lo otro interesante que hay que transmitir, y no desde la moral, ¿no?, es que también está comprobado que las parejas que tienen fidelidad tienen menos riesgo a contraer ITS. Por supuesto, porque si yo tengo una pareja que está controlada, que tenemos una relación de respeto, de confianza, no voy a arriesgarme con otras relaciones sexuales casuales, y esto podría delimitar bastante el riesgo si ya estamos en una actividad sexual habitual. Por último, las ITS tienen cura, tienen la mayoría, ¿no? Tienen un tratamiento que pueden seguir. Sin embargo, hay un porcentaje de ITS que lamentablemente hoy día no tienen una cura. Sí tienen un tratamiento paliativo, tienen tratamiento sobre el dolor, sobre los síntomas, y en el caso del VIH, para bajar la carga viral, incluso indetectable. Por lo tanto, hoy día es muy difícil que alguien se muera de SIDA como pasaba en los años 80. Sin embargo, vivir con estas enfermedades, con estas infecciones, es complejo. Existe un estigma social, existe vergüenza, existe poca información. Por lo tanto, no es deseable que esta transmisión se mantenga. Nuestro desafío es bajar la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Las personas que ya la tengan y que se haga un diagnóstico precoz tienen un buen pronóstico. Las personas que no la tengan deben considerar el cuidado absolutamente responsable de sus relaciones sexuales. Insisto, no para decirles que el sexo está mal, sino para decirles que el sexo puede ser mucho mejor, mucho más protegido y mucho más consciente.